Bueno, pues vamos comenzando la clase. Vamos a recordar lo que vimos ayer. Vamos a hacer un pequeño recuento porque a partir de lo que nosotros vimos ayer, que era el MRU, que era la cinemática, conceptos básicos, y el primer movimiento, que era el movimiento rectilíneo uniforme, continuaremos hoy con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es lo que vimos ayer más un término más, ¿sí? Un término más, una variable más en la fórmula y algún concepto más que hay que tomar en cuenta y pues ya sale el siguiente movimiento, ¿sí? Asimismo, luego veremos caída libre, si es que nos da el tiempo hoy, alcanzaremos a ver dos movimientos, pero este tema de la caída libre es lo mismo que veremos del variado, solo que en el eje Y. Ya no será el movimiento de un auto en el eje X, sino que será, me invento, alguna piedra, un balón, una maceta en el eje Y. Entonces, a partir, vamos cogiendo un poco de lo de ayer y sale el tema de hoy. Y luego un poquito más y sale el siguiente tema de movimientos. Y ahí quedaríamos con el tema de la cinemática, con el estudio de los movimientos. No sé ahora mismo qué puedan ver en la pantalla, no sé si están viendo las diapositivas o están viendo el internet. Solo el sello del instituto está. Sí. Entonces, listo. Bueno, veo que estamos 13. El fútbol ya se debió haber acabado, ¿verdad? Claro, sino que han de estar festejando 6-1. 6-1. Qué bueno. Oh, buenísimo. Ya tienen que ir averiguando cómo viajar a Qatar, entonces. Sí. Bueno, sí estamos poco menos, pero a ver, va, que vamos comenzando y ya se irán uniendo los compañeros de la clase. Nosotros el día de ayer, lo primero que hicimos fue ver conceptos básicos, ¿sí? Comenzamos con el tema de cinemática, para las personas que recién se van conectando. Bluetooth mode. ¿Sí? Comenzamos a ver la cinemática, que era que una parte de la física, que estudia la geometría del movimiento, ¿sí? Estudia la geometría del movimiento. ¿A qué me refiero con eso? Que la cinemática estudia o resuelve problemas de la posición de un cuerpo, de dónde salió, dónde acaba, cuánto recorrió, cuánto caminó, cuánto se movió, cuánto se desplazó, para dónde fue, con qué velocidad, con qué aceleración, en qué tiempo. Eso es lo básico que estudia la cinemática. Luego, posterior a esto, la siguiente semana veremos un poco de, todavía no, de dinámica, que en la dinámica sí ya entra el por qué se mueve el cuerpo. ¿Sí? Ahí entraremos ya un poco más a profundidad en el fenómeno físico, pero por ahora la cinemática, ¿no? El estudio de la geometría del movimiento. Por geometría entendemos a lo que les comenté, ¿no? Esas variables. Luego, que explicamos un poco de la cinemática, vimos conceptos básicos. Sí, esta cinemática necesitaba de ciertos conceptos para hacerse explicar, como lo que era la trayectoria. Para que por favor le confirmen si es que... Sí, habíamos visto lo que era la trayectoria. Que era el camino que seguía una partícula, que seguía un cuerpo, ¿sí? Trayectoria, ve trayectoria recta, trayectoria parabólica y una trayectoria circular, ¿sí? Vimos que era la distancia, a ver, desplazamiento. ¿Sí? Que esto era algo que tenían que tener, no sé, un pequeño formulario para ustedes. ¿Qué era el desplazamiento? Era esto. Era el desplazamiento o la variación de posición. ¿Cómo cambia la posición de un cuerpo? Era la posición final menos posición inicial. Esto era posición final
posición inicial, ¿no? Recuerden, el desplazamiento era posición final menos posición inicial. Vimos lo que era la distancia recorrida, la distancia o recorrido o distancia recorrida, que era lo mismo. Esa en sí no tenía una fórmula, ¿sí? Ya vamos a ver que las fórmulas las vamos a ir viendo el día de ayer y de hoy, que son las fórmulas pequeñas que vimos. La distancia depende del movimiento, ¿no? Pero la distancia sí es todo lo que se camina, lo que se recorre, lo que el móvil, se va por la trayectoria describiendo, ¿sí? Vimos la diferencia entre desplazamiento y distancia. Vimos lo que era rapidez y lo que era velocidad. ¿Qué era la rapidez? Era el escalar, por decirles, 5 kilómetros por hora, ¿sí? Y la velocidad era el vector. ¿Sí? Rapidez era el escalar, era solo el número. Era, por decirles, un tren viaja 5 kilómetros por hora. Perdón, una bicicleta. Una bicicleta viaja a 5 kilómetros por hora. No les digo para dónde, solo les digo que va a 5 kilómetros por hora. Esa es rapidez. Aunque nosotros nos hemos acostumbrado a decirle velocidad y donde quiera que ustedes vayan, eh, esto es velocidad. Sí, incluso ya en los libros, en el internet también. Pero viendo la física como debería ser, esto se llama solo rapidez, que es el cambio de la posición en un determinado tiempo. 5 kilómetros por hora significa que me muevo 5 kilómetros en una hora. En otra hora, otros 5 kilómetros. En otra hora, otros 5 kilómetros. Esa es la rapidez, el cambio de la posición en un cambio de tiempo. Cada hora voy cambiando una hora, voy cambiando 5 kilómetros. Y la velocidad propiamente dicha es un vector que yo podría escribir 5i kilómetros por hora. El i, recuerden, el i quiere decir que voy en el eje de las x. El i quiere decir que voy aquí en el eje de las x, a la derecha. Menos i quiere decir a la izquierda. O bueno, yo le podría dar esto, la velocidad también podría ser otro ejemplo de velocidad, por ejemplo. 2i más 3j metros sobre segundo. Quiere decir que voy con este vector, que si yo dibujara, fuera algo así. La velocidad 2i más 3j podría ser algo como esto, no es un vector así, en metros por segundo. ¿Sí? Tendrá esto un valor que para averiguarlo tendré que sacar yo el módulo y sabré exactamente cuánto vale, pero esto es un vector y por lo tanto puede ser una velocidad, ¿no? Quiere decir que me estoy yendo para acá. Bueno, y eso es, y aparte vimos lo que era la aceleración. Que era el cambio de la posición, el cambio de la velocidad. Perdón, la aceleración era el cambio de la velocidad. Todos estos conceptos básicos son los que englobaba la cinemática. Eran conceptos que nosotros tenemos que saber para después de entrar al estudio de los movimientos. A ver, podemos ir sacando un poco de fórmulas, como por ejemplo la que les dije del desplazamiento. Esta es una que deberían saber. Pueden anotarse ahí en su cuadernito y ponerle qué significa, ¿no? Poner así, delta X es desplazamiento y se mide en metros o kilómetros. X final es posición final. Y así, ¿no? X inicial es posición inicial. Entonces tienen su fórmula y tienen qué significa cada uno de los términos de la fórmula. Otra fórmula que vimos ayer era la aceleración, ¿sí? Que era el cambio de la velocidad en un tiempo. Pero ya vamos a ver de una mejor forma la aceleración. Entonces, por ahora la única fórmula que tendrían es esta. Y después, si se acuerdan, vimos el MRU.
¿sí? Habíamos dicho que la física se divide en ciertas partes, que era cinemática, dinámica, termodinámica. La física tiene áreas más pequeñas de estudio. Y en una de esas, que era la cinemática, se estudiaban los movimientos, formas de movimientos. ¿Sí? Entonces de aquí se ve el más común y el más popular, que era el MRU. Luego va el MRUV, que ya vamos a ver qué significa. Puede ser la caída libre, puede ser el movimiento parabólico, puede ser el movimiento circular, ¿sí? Son tipos de movimientos que son diferentes según su trayectoria y según ciertas características. El primero que siempre se estudia es el MRU. Entonces nosotros, ya entrando a cinemática y sabiendo ciertos conceptos básicos, pues ya pasamos a estudiar un tipo de movimiento. Este movimiento es del MRU. ¿Y qué características tiene? Primero el nombre, que sería un movimiento rectilíneo uniforme. Sí, la primera característica sería en sí el nombre, que nos dice bastante. Es un movimiento rectilíneo, es decir, al ser rectilíneo es una trayectoria recta, es una línea recta, ¿sí? Generalmente es en el eje X. Generalmente, ¿sí? Porque puede ser en el eje Y, puede ser en el plano, ¿sí? Puede moverse así para la derecha, para la izquierda, para arriba, diagonal, en el plano, ¿no? Así como un vector, pero generalmente es en el eje X. Sí, es decir, hablo de vehículos que se van a la derecha, a la izquierda, trenes que se van a la derecha, a la izquierda. Sí, entonces es una trayectoria recta generalmente en el eje X. Entonces ya está lo que es rectilíneo. ¿Qué significa uniforme? Uniforme significaba que no cambiaba, que es constante, que se mantiene en el tiempo. Uniforme es que siempre está con el mismo valor. ¿Pero qué? La velocidad. Para nosotros más vamos a hablar de rapidez, pero como ya estamos acostumbrados le vamos a decir velocidad, pero ahora ya saben que deberíamos decir rapidez. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaba la parte de uniforme? Que la velocidad no cambia, ¿sí? Que es constante. Es decir, yo siempre voy a mantener la misma velocidad. ¿Y qué habíamos dicho de eso de mantener la misma velocidad? Que era algo ideal, que eso en realidad no pasaba, ¿no? Este es un movimiento ideal, que casi no se da en la vida real, porque tú no siempre vas a mantener la misma velocidad. Cuando vas en un bus estás acelerando, frenando, cambiando de velocidad. En una bicicleta igual no siempre vas con la misma velocidad. En un auto, por el mismo hecho de que hay superficies que son irregulares, ¿sí? Nunca puedes mantenerte con la misma velocidad. Este caso de MRU se aplica para simplificar algún problema más complicado, ¿sí? Para eso utilizamos el MRU, ¿no? Podemos decir, um, para efectos prácticos, que si yo quiero saber cuánto me voy a demorar en una ciudad, puedo decir que voy a mantener casi la misma velocidad y puedo decir que voy en línea recta, ¿no? Para hacer un cálculo sencillo. Pero en realidad eso no se da. O en el espacio, algún cuerpo celeste que se mueva en el espacio siempre con la misma velocidad, siempre vaya a 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, pues tendríamos un ejemplo de MRU. Pero ya en la vida real, así nosotros, a lo cotidiano, casi no lo tenemos. Pero es una forma de simplificar un problema y hacer un cálculo rápido, echar un número rápido, por decirles. ¿Y qué hacíamos más? Y la última característica, aceleración cero. Recuerden que la aceleración era ese término de la física que hacía que la velocidad cambie. Como la velocidad no cambia, pues la aceleración aquí vale cero. No existe en el MRU, ¿ya? Más fácil. Entonces, cuando ustedes veían
cualquiera de estas características. Si el ejercicio les decía que era un MRU, si el ejercicio les decía que la velocidad era constante, que la velocidad no cambiaba, que siempre mantenía la misma velocidad, o les decía que la aceleración vale 0, ustedes iban a esta fórmula de aquí, que era distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? Y esta es la otra formulita que tienen que tener. Acá ya teníamos una fórmula, ahora ya tenemos otra más. Distancia es igual a velocidad por tiempo, donde D era la distancia en metros o en kilómetros, la B era la velocidad o rapidez, en metros por segundo, en kilómetros por hora, y T es el tiempo. ¿Sí? Entonces ya tienen dos formulitas que nos van a ayudar. ¿Qué más teníamos que acordarnos? Que esa fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo, tiene tres variables. Si ustedes quieren la distancia, pues ya está aquí en esta expresión, solo reemplazan la velocidad, reemplazan el tiempo y sacan el valor. Si ustedes quisieran la velocidad, tendrían que despejar, ¿sí? Si ustedes quieren despejar la velocidad, quieren averiguar cuánto vale la velocidad, tendrían que dejarle solo la velocidad. Es decir, que el tiempo que está aquí multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Esta es una ecuación, una fórmula, una ecuación que hay que aprender a despejar. Eso ya es matemáticas, pero claro, aquí vamos a aprender igual que cuando está multiplicando, un término, dos términos está multiplicando, y yo lo quiero despejar, pues lo que le estorba, que sería el tiempo, a mí me estorba el tiempo. Este tiempo que está aquí, está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir, entonces va a venir así. Y aquí me quedaría que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Y puedo escribirlo al revés, ¿no? Da lo mismo. Entonces la velocidad es la distancia sobre el tiempo. Y si despejo el tiempo, en cambio la velocidad es la que va a pasar al otro lado a dividir. ¿Sí? En vez de despejar la velocidad, despejo el tiempo. Si yo quisiera averiguar el tiempo, aquí está la fórmula. Entonces, si se dan cuenta, es de esta misma fórmula de aquí, pero escrita de otra forma. ¿Sí? No hay que aprenderse, no me conviene aprender tres fórmulas de memoria. Me conviene aprender la primera y saber que se puede escribir o así, dependiendo de lo que yo quiera. Y recordar que como hay tres variables, pues necesito dos datos. Si yo quiero la distancia, necesito la velocidad y el tiempo. Si yo quiero la velocidad, necesito la distancia y el tiempo. Y si quiero el tiempo, necesito la distancia y la velocidad. Entonces son tres términos, necesito dos. Bien, pues eso era más o menos a breves rasgos lo que vimos el día de ayer. No sé si alguien tenga una pregunta. Si a alguien le queda alguna duda de lo que vimos. O quiera contar algo. Una consultita. Claro. Usted dijo que para el día lunes íbamos a tener la prueba, ¿no es cierto? ¿La prueba se va a tratar más de fórmulas o también va a llevar conceptos? Eso no estaba un poco claro. Pues, a ver, no, en teoría lo que siempre hacía era tener una prueba diaria, ¿no? Pero en vista de que nosotros solo tenemos 3 horas y pues ya habíamos hablado con la mayoría de ustedes que todos tienen ese problema del tiempo, que la mitad no se puede conectar, la otra mitad sí, pues he decidido cambiar a una sola prueba o máximo 2. Entonces, la siguiente semana, el día lunes, podríamos tener una prueba. Podría ser lunes o martes, si es que ustedes me dicen, no, pues el día lunes podemos hacer más ejercicios, entonces tendríamos el día martes, no hay problema. Y serían uno o dos ejercicios de cada tema,
Sí, podría ser uno del de ayer, uno de vectores, uno de MRU, uno del tema de hoy y unos 2 conceptos, ¿no? Pero no de saber de memoria, sino alguna pregunta de razonamiento. Sí, no, aquí no se trata de saber de memoria, sino pues que aprendan a deducir eh, o a responder una pregunta en base a lo que han entendido. Sí, no va a ser nada de que tengan que escribir la definición exacta, sino más bien va a ser un concepto que con sus palabras traten de explicar. Sí, yo les podría preguntar que con sus palabras expliquen qué es el desplazamiento o con sus palabras expliquen qué es la velocidad o con sus palabras expliquen el MRU, ¿sí? ¿Qué entendieron por el movimiento rectilíneo uniforme? Entonces podría ser algo así. Ah, ok, muchísimas gracias. Ok. Vamos, señores, les veo asustados por las pruebas. No se trata de eso. Bueno, pero ¿qué tal el tema? ¿Entendido? ¿Les pareció interesante? De lo que hicimos ayer, hicimos ejercicios de calcular distancias, tiempos y velocidades, ¿verdad? Sí, eso también, o sea, yo física, esta parte, yo en el colegio no la vi, por lo que yo me gradué de químico biólogo y antes más o menos a mí nos daban solamente física hasta tercer curso, entonces para mí todos estos temas son nuevos, entonces estoy tratándolo de entender, estoy haciendo los ejercicios, pero eso le digo, no vi esto yo en el colegio. Entonces sí se me hizo al comienzo un poco complicado, pero poco a poco se ha podido entender. Sí, lo importante es que todos vayan entendiendo, porque bueno, veo que sí había personas que sí habían recibido, porque bueno, a la final se les está haciendo fácil y veo que pueden los ejercicios. Claro, y habrá personas que nunca lo vieron y lo entiendan, ¿no? Pero como les digo, la idea de esto es que puedan explicar un concepto, o sea, que no quiero que sepan de memoria que hay tantos movimientos ni nada de eso, sino que algún rato digan, a ver, yo vi esta unidad bien, en algún momento vi este tema. Y bueno, si me voy al internet, vuelvo a ver un video, me descargo un libro y leo medio, o sea, voy a entender lo que estoy leyendo, ¿sí? Porque nadie se acuerda de memoria. Entonces, si ustedes ya ven estos temas y algún rato vuelven a toparse con algo parecido, pues ya solo tendrán que volver a revisar, pero ya tendrán una base, ¿no? Tendrán una idea de qué se trata y no estarán en el limbo. Lo que más se ve también es ese cambio de unidades que, como en física... Profe, una pregunta. Dime, ¿El dime. movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es lo mismo que el movimiento rectilíneo uniformemente variado? A eso vamos el día de hoy. No te me adelantes todavía porque a eso vamos Recién vamos a entrar a eso. O sea, son dos diferentes. A ver, repíteme tu pregunta, ¿era el movimiento rectilíneo acelerado? ¿Era lo mismo que En lo que en las diapositivas solo puso, sí, o sea, si era el acelerado y el variado, era el mismo. el Porque acelerado digo que y aquí en el concepto en las diapositivas usted pone cinemática, y el acelerado y el variado. Ah, sí, es lo mismo. Eso le preguntaba porque aquí le ponen en las diapositivas, en la cinemática, MRU, MRV, CL, MP y MC. Sí, es Y yo nomenclaturas de investigando en los... internet me salía solo acelerado, por eso le preguntaba. Sí, son diferentes nombres que a veces cogen los movimientos. Por ejemplo, a la caída libre, que vamos a ver, si alcanzamos a ver hoy, la caída libre es lo mismo que el movimiento vertical, ¿sí? Pero a veces en algún libro le diferencian, le ponen diferente, pero sigue siendo en el eje Y. A veces del otro, el variado, le explican que es acelerado y que es retardado, o solo te ponen variado. En el otro, que es el que es así, a este le llaman parabólico o lanzamiento de proyectiles. Entonces ya les digo, a ver, son un montón de nombres diferentes que coge cada movimiento. Incluso si ustedes, cada libro de internet
cada PDF es diferente. Algunos te ponen la distancia con D, otros con X, otros con S, otros con E. ¿Sí? Libros puedes ver con la S, con la X, con la D, con la E. Nosotros veremos con la D, ¿no? Pero ya, ustedes si ven una fórmula, no se van a perder porque van a toparse con alguna fórmula que sea así. Sí, y algún rato verán una fórmula que sea así. Decir, a ver, yo ya he visto esto en algún rato, en algún lado, ¿no? Y leyendo qué será cada cosa, dicen, no, esto es lo mismo. ¿Sí? Igual les digo que la idea de esto también es que ustedes se familiaricen con alguna fórmula y sepan resolver un problema. O sea, la física también se trata de resolver problemas de cualquier tipo. Entonces, ustedes tienen que aprender a ver cuántos datos tienen y qué les falta, ¿sí? Ya sea en física, sea en contabilidad, sea en gestión, en proyectos, siempre se trata de resolver. Todo esto se trata de resolver problemas. Y para resolver un problema, ustedes tienen que tener datos y tienen que tener incógnitas. Y tienen que saber qué datos les falta para encontrar esa incógnita. Entonces, a la final, esto que vemos de física es un entrenamiento Sería para... bueno, profe, que nos dé una mano en el sentido de, porque con las fórmulas uno se cambia los valores, nada más. Profe, que nos dé una mano en el sentido de, porque con las fórmulas uno se cambia los valores. Pero el problema en sí, lo que he visto es determinar bien el problema o el ejemplo. Claro, Porque eso es verdad. Es más de entender es descifrar el problema que reemplazar en las fórmulas, porque las fórmulas, como vieron ayer, eran fácil y una vez que por decirles, le cogieron el tino, ya solo se ponen ahí los valores, ¿verdad? Ya en los valores no hay problema en reemplazar en la fórmula. El problema es darse cuenta qué significa exacto. cada término. Claro, ahí está la idea, pues ese es el problema. No sé, profe, si me escuche bien, tengo problemas con el internet. Sí, sí, no Corta te a preocupes. usted y se me corta a mí también. Sí. Siempre hay un retraso igual en la transmisión. Claro. Pues continuemos. Entonces, eso es lo que vimos el día de ayer. Bueno, podríamos también tomar lista. Bueno, pues tomaré lista más luego. Primero veamos un poco entremos en la materia del MRV. Listo, entonces, después del MRU, que es el uniforme, tenemos el MRV, que sería el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Este uniformemente variado, creo que tiene otro nombre también, en este momento no lo recuerdo bien, pero este variado puede ser acelerado o retardado. Sí, porque en algún libro, aquí está, lo pueden encontrar así o lo pueden encontrar así. Sí, acelerado, retardado quiere decir variado. ¿Por qué será variado? ¿Qué término más asoma aquí que están viendo? Asoma este término de la aceleración, ¿sí? Nosotros en lo que habíamos visto ayer y en el recuento de hoy, que era el MRU, solo teníamos distancia, velocidad y tiempo. Sabemos lo que es la aceleración. La aceleración es el cambio en la velocidad, pero no lo habíamos topado todavía. Ahora ya existe una aceleración, ¿sí? Y esta aceleración va a provocar que algo pase en nuestro problema. Entonces, hagamos de cuenta, por ejemplo, yo tengo un vehículo, ¿sí? Y comenzamos con una velocidad de 10 metros por segundo. Después de unos 2 segundos, tengo una velocidad de 25 metros por segundo. Después de 2 segundos más, tengo una velocidad de 40 metros por segundo.
Después de 2 segundos más, tengo una velocidad de 55 metros por segundo. ¿Qué está pasando? Primero con la distancia, me estoy moviendo, ¿sí? Mi trayectoria es en línea recta. Vamos a analizar todos los aspectos. Mi trayectoria es esta. Estoy yendo en línea recta. Entonces, correcto, es un movimiento rectilíneo. ¿Qué pasa con la velocidad? Comienza con 10, luego va a 25, luego va a 40, luego va a 55. Está aumentando la velocidad de 15 en 15. Eso significa uniformemente, o sea, va cambiando de igual en igual, va aumentando 15, va aumentando 15, va aumentando 15, en este ejemplo, ¿no? En otro podría ser 10, 10, 10, o podría ser menos 5, menos 5, menos 5. Eso significa uniformemente o uniforme. Listo. Y está transcurriendo el tiempo, ¿no? Cada 2 segundos, cada 2 segundos, cada 2 segundos, de ahí ese aumento. Normalmente en un vehículo, para que la velocidad aumente, ¿qué tienen que hacer ustedes? Acelerar. Acelerar. Listo. Hay que acelerar. Entonces, Acelerar. ahora aquí ya entra una aceleración. ¿Sí? Esta aceleración que es constante, es decir, yo le doy la misma aceleración cada 2 segundos, cosa que ya en la práctica, por decirles, en un vehículo es casi imposible, ¿no? No es que podamos darle exactamente la misma aceleración en cada segundo, pero para efectos de la práctica y ejercicios sencillos, pues podemos decir que la aceleración es la misma. Es como decir que cada vez que pisemos el acelerador, vamos a darle un impulso a la velocidad, ¿no? Entonces, ¿por culpa de quién está cambiando esta velocidad? Por culpa de la aceleración que está aquí. La aceleración tiene la culpa de que esta velocidad vaya más 15, más 15, más 15, ¿sí? Esta aceleración es la que tiene la culpa de que la velocidad esté aumentando, y si la aceleración fuera negativa, la velocidad estuviera disminuyendo o reduciendo su valor. Eso es lo que significa el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que por culpa de una aceleración que ya existe, la velocidad va a cambiar, pero va a cambiar como les expliqué aquí, ¿no? Dice, en esta clase de movimiento, el móvil efectúa variaciones de velocidad, variaciones, ese delta V. La variación es de ese cambio, de más 15, más 15, más 15, más 15. Efectúa variaciones de velocidad iguales en tiempos iguales. Es decir, cada 2 segundos yo aumento 15, cada 2 segundos yo aumento 15, cada 2 segundos yo aumento 15. Ese es el MRV, el variado, y de ahí obviamente se divide en el acelerado y retardado, pero ya les digo que no hay ningún problema en el tema de la teoría, no es que nos interese mucho saber cuándo es acelerado o retardado, eso nos damos cuenta fácilmente, porque vamos a ver que la velocidad va a aumentar o va a disminuir. Pero la idea es saber quién tiene la culpa de que esta velocidad aumente o disminuya es la aceleración. ¿Sí? Este es el principio del movimiento variado. Y les voy a poner acá las características. Sí, que también las tienen las diapositivas, pero vamos a hacer una especie de lo que vimos, de cómo hicimos ayer las características para que le entiendan. Vamos de nuevo aquí. A ver, volvamos al gráfico, aunque tenemos otro aquí. Ya. Vamos de nuevo a este gráfico de aquí y analicemos algo más. En el MRV vuelve a entrar en juego la distancia, ¿sí?
Yo igual voy a recorrer una distancia, me voy a mover una distancia, voy a desplazar una distancia. Está entrando en juego el tiempo sigue transcurriendo, ¿sí? Recuerden que en el MRU teníamos distancia, velocidad y tiempo. Ahora, en el MRV tengo la distancia, el tiempo, pero aquí la velocidad, como ya está cambiando, vamos a tener una velocidad al inicio y una velocidad al final del fenómeno, ¿sí? O, si quieren, puede ser una velocidad 1 y una velocidad 2, ¿sí? O una velocidad A y una velocidad B. Esto casi no tanto, ¿no? Pero en las fórmulas se van a encontrar con una velocidad al inicio y una velocidad al final. Una velocidad 1 y una velocidad 2, como le quieran llamar. Al principio, por ejemplo, de este pequeño ejercicio, la velocidad del inicio sería ¿cuánto? 10. Y la velocidad al final sería 55. Entonces yo tendré una velocidad al inicio, 55. sí, una velocidad al inicio y una velocidad al final. Entonces ya no tengo una sola, sino que tengo una al inicio y una al final. O podría analizar incluso por intervalos, si yo tomara en cuenta solo este tramo de aquí, mi velocidad del inicio sería 10 y la del final sería 25. O puedo analizar el tramo de aquí a aquí, o puedo analizar todo el fenómeno, es decir, de 10 a 55, dependiendo de lo que me diga el ejercicio. Y por culpa de quién cambia la velocidad, por la culpa de la aceleración. Entonces nosotros antes en el MRU teníamos 3 variables y ahora tenemos 5: distancia, tiempo, velocidad inicial, final y aceleración. Son 5 variables que nosotros ahora tenemos. ¿Sí? Entonces la situación se va complicando un poco más, van entrando en juego más variables, ¿sí? Pero sigue siendo casi el mismo concepto, solo que le sumamos algo más, que en este caso es la aceleración y pues la velocidad final. Listo, entonces vamos a tratar de hacer un resumen como lo hicimos el día de ayer. ¿Sí? A ver, lo que voy a hacer también es que no, como no lo tienen en las diapositivas, yo voy a volver a hacer un resumen, una tabla resumen voy a hacer, ¿sí? Les ofrezco hacer una tabla resumen para hasta el día jueves o viernes, en la que tengan algo así, que tengan aquí, por ejemplo, conversión de unidades, que fue el primer tema, vectores, el MRU y el MRV. Entonces les voy a hacer un pequeño resumen, como hemos hecho el del MRU. Creo que así se entendió, ¿no? Las 3 o 4 características, la fórmula y qué era cada cosa, ¿no? Porque, bueno, igual a veces ver todo el video es un poco cansado. Entonces, lo que les ofrezco, y me hacen acuerdo, de mandarles una hoja resumen con con los temas que hemos visto, ¿no? Aunque, bueno, de conversión, no tanto, porque de conversión hacemos siempre conversión, ¿no? Esto siempre estamos haciendo en los ejercicios, así que no entraría. Entonces aquí puedo hacerles un resumen de vectores, un resumen de MRU y uno de MRV, y con eso tendrían una pequeña hoja de resumen para que puedan guiarse. Entonces me hacen acuerdo de enviarles y para que tengan el fin de semana y puedan revisar cualquier ejercicio. Gracias, profe, eso sería buenazo. Sí, es de resumen. A Gracias. ver, entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué característica es? Igual, una trayectoria recta. ¿Sí? Puede ser, generalmente, se los digo, generalmente o casi siempre es en el eje X. Porque hablamos de vehículos, de buses, de trenes, ¿sí?
Ahora nosotros ya tenemos una velocidad al inicio y una velocidad al final. ¿Qué es lo que tenemos ya en sí en la vida real, no? Si ustedes tienen su vehículo en el garage, ¿con qué velocidad comienzan? ¿Qué velocidad tiene su vehículo cuando está en el garage? Cero. 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 Entonces, Cero. esta es la del inicio. Y luego para sacar, correcto. Y luego para sacar el auto del vehículo. Gracias. Y luego para sacar el vehículo del garage, pues van aumentando la velocidad, van más 5, más 5, llegarán a 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora, luego verán 40 kilómetros por hora, luego verán un semáforo tal vez, y luego irán 30 kilómetros, 20 kilómetros por hora, 5, y luego se detendrán otra vez, ¿no? Entonces, este MRV ya es un movimiento más real. Sí, es un movimiento que ya lo tenemos más cotidiano, ¿no? Y ¿quién hace que la velocidad cambie? Es la aceleración. Esta puede ser negativa o positiva, ¿verdad? Sí. Ahora, esta aceleración es constante. No, fíjense en que no estoy diciendo que la velocidad es constante. La aceleración es constante. ¿Por qué? Es como que le das tú el mismo impulso a la velocidad en cada tiempo. O sea, la velocidad en el ejercicio de aquí, ¿no? En el ejemplo, perdón, en el gráfico, la velocidad está aumentando de 15 en 15. ¿Se dan cuenta? Cada 2 segundos aumenta 15, aumenta 15, aumenta 15. Eso significa que la aceleración es constante. Siempre vas a aumentar lo mismo. Aumentas lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, la aceleración es constante. Por decirles otro ejemplo, la velocidad, comienzan con una velocidad de 0. Luego van a una velocidad de 2. A una velocidad de 2 metros por segundo. Luego van a una velocidad de 4 metros por segundo. Luego van a una velocidad de 6. Entonces, esto es la aceleración. Más 2. Más 2. Más 2. Esta es la aceleración. ¿Sí? Ustedes comienzan con velocidad de 0. Luego con velocidad de 2. Después de un segundo, pero estamos hablando solo de un segundo. Cambia un segundo y ya van con velocidad de 2. Aumenta otro segundo, van velocidad de 4. Aumenta otro segundo, van velocidad de 6. Este más 2, más 2, más 2, eso es la aceleración. Es en lo que está aumentando la velocidad, ¿sí? La velocidad aumentando 2, 2, 2, 2. Esta es la aceleración. Por eso decimos que es constante. Miren, la aceleración no está cambiando. Siempre está más 2, más 2, más 2, más 2. O puede ser que ustedes estén así, ¿no? En el semáforo estén yendo a 50 kilómetros por hora y luego vayan a 40 porque vieron el semáforo. 30, 20, 10. Entonces, ¿cómo va la aceleración? Menos 10. Esto es la aceleración. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, la aceleración es constante. La aceleración siempre va a menos 10, menos 10, menos 10, menos 10. Eso significa uniformemente variado, ¿no? Porque imagínense en lo que fuera que la velocidad cambiara. ¿Qué pasaría si la aceleración, perdón, si la aceleración también cambiaría? Si fuera 2, luego fuera 5, luego fuera 1, luego fuera 7, ¿qué pasaría?
A ver, si se ponen a pensar, ¿qué pasaría si la aceleración no fuera constante? A ver, piensen un poquito. ¿Qué sería? Serían negativas. No, no, no. Ya vimos un caso donde está negativo. La velocidad ¿La velocidad qué? Estas son 45. ¿La velocidad qué? A ver, entonces les explico. Después del variado existe otro movimiento. Después del uniformemente variado existe el movimiento rectilíneo variado. Solo el variado. Que este ya no se estudie. Que es muy complicado porque la aceleración cambia demasiado. ¿Sí? Nosotros nunca vamos a ver en los ejercicios que la aceleración vale 5, luego vale 2, luego vale 1, luego vale 7, luego vale -3. ¿Sí? Imagínense que la aceleración cambiara, entonces la velocidad fuera, también cambiara como loca la velocidad. Cambiara así. Sí, entonces la velocidad estuviera subiendo, bajando de valor. Y pues de eso ya no podríamos analizarlo, ¿no? A eso me refería con que esta aceleración no fuera constante. Nosotros podemos estudiar este movimiento y se nos va a ser relativamente sencillo porque la aceleración es constante. Es decir, la velocidad aumenta igual, lo mismo, porque la aceleración siempre vale lo mismo. Es más o menos como que ustedes pisaran el acelerador siempre igual, siempre cuando pisen el acelerador le va a dar +5, +5 a la velocidad, cosa que no se da, ¿no? Porque unos tendrán el pie más pesado, no sé, ¿no? El mismo problema de la combustión en la aceleración es algo incierto, ¿sí? No es constante la aceleración en un vehículo, pero para efectos de la práctica y del ejercicio vamos a considerar que esta aceleración de aquí es constante y no cambia. Listo. Ahora, entonces, cuando yo vea cualquiera de estas situaciones, trayectoria recta, si ustedes ya se dan cuenta en un ejercicio que hay una velocidad al inicio y una velocidad al final, pues va a ser un movimiento variado, rectilíneo uniformemente variado. Y si ya les dan aceleración, pues rectilíneo uniformemente variado. Entonces aquí abajo van a tener ustedes vamos a ver unas 3 fórmulas. ¿Sí? Pero la idea de esto es cuándo aplicar esas fórmulas. Entonces lo mismo, cuando ustedes se den cuenta que el ejercicio habla de que hay un cambio de la velocidad, ¿no? Si habla de que hay un cambio de la velocidad, si está hablando de que está acelerando, ¿sí? Si habla de que el ejercicio, de que el móvil, el vehículo se está deteniendo, si habla de que está acelerando, si te dan la aceleración, si te dice la velocidad final, si te dice la velocidad inicial, o si te dice que es un variado, uniformemente variado, pues te vas de estas 3 fórmulas, ¿no? Entonces ahí sería más o menos contestarles del cuándo y por qué usar esas fórmulas. Pues cuando se den cuenta que es del variado, pues vamos a las 3 fórmulas que ya les voy a indicar. A ver, poniendo un caso sencillo, a ver. Hay unos ejercicios que les habla de un aeropuerto. Les dice que calculen la velocidad con la que despega. A ver, que la pista de un aeropuerto tiene unos 7 kilómetros y el avión recorre esa pista en tantos segundos o minutos y que calculen la velocidad con la que despega el avión. Entonces, recuerdo que se ponen a resolver como que fuera un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la clase de ayer. Pero no es así. Ustedes tienen que entender, por ejemplo, que el avión
antes de despegar, ¿cómo estaba el avión en el andén? O, antes, o cuando los pasajeros suben, ¿qué pasa con el avión? Detenido, en cero. Está parado, Está parado, está detenido. Parado. con velocidad cero. Exacto. Entonces, fíjese, ahí está el entender la física, ¿no? Porque para este MRV yo voy a necesitar 3 datos, por ejemplo. Yo voy a necesitar tres datos. Y el éxito del ejercicio era que me faltaba un dato. Y muchas personas no sabían qué les faltaba. Pero claro, ahí estaba el razonamiento de que tenían que entender que el avión, antes de despegar, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el éxito del ejercicio? Te pedí averiguar la velocidad aquí, que sería la velocidad del despegue, sería la velocidad final. Esto que está aquí es la pista, es decir, la distancia que recorre. Esta distancia la va a recorrer en un tiempo, ¿sí? A mí, yo tenía que deducir, tenía que saber que el avión aquí estaba quieto. Es decir, que la velocidad del inicio valía 0, ¿sí? El avión comienza quieto cuando abordan todos los pasajeros, el avión está quieto, tiene una velocidad de 0, no se mueve y después comienza a acelerar. Entonces aquí va a acelerar el avión y arrancará con una velocidad final que yo no conozco, que es la que quiero averiguar. Entonces aquí habrá también una aceleración. El avión seguirá acelerando hasta despegar, ¿no es cierto? Entonces, el éxito de este ejercicio era saber que era un variado. ¿Por qué? Porque el avión estaba quieto. Como yo ya me doy cuenta que el avión antes estaba quieto, había una velocidad inicial. Si hay una velocidad inicial, ¿eso qué significa? MRV. Entonces me voy a las fórmulas del MRV que ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Y el otro secreto de este ejercicio era que el avión estaba quieto, es decir, que la velocidad inicial vale 0, ¿sí? Entonces, otra cosa acá. Muchas veces la piedrita del ejercicio, o sea, ¿cómo decirles? El meollo del asunto en estos ejercicios es que una de estas dos sabe valer 0, ¿sí? Cuando ustedes escuchen o lean en el ejercicio que, a ver, vamos a escribir acá, un término que ya me lo dijeron hace un momento. Lo primero que saben escuchar sobre la velocidad inicial es que parte del reposo. Cuando en un ejercicio les diga que el móvil, la partícula, el avión, el vehículo, la bicicleta, lo que sea, parte del reposo, ¿qué más? Empieza el movimiento. Parte del reposo, empieza el movimiento, empieza a moverse, parte del origen, algo más relacionado con parte del reposo. Bueno, esta es la principal. Siempre que lean esto, la velocidad inicial vale 0, ¿sí? Que arranca. Cualquier cosa que les dé a entender que el móvil estaba quieto y después se comienza a mover, aquí tienen el primer dato, ¿sí? Con estas palabras que ustedes lean en un ejercicio,
significa que la velocidad al inicio era 0, ¿sí? Y con eso ya pueden resolver, ¿sí? Muchas veces, en el 50% de los ejercicios, se soluciona colocando que la velocidad inicial vale 0. Y cuando lean que el móvil se detiene, principalmente se detiene, o choca, por ejemplo, o choca, o frena. Cuando lean cualquier cosa de estas de aquí, en cambio significa que la del final vale 0. ¿Sí? Hay que aprovechar estas letras que siempre vienen en los ejercicios. Parte del reposo, velocidad inicial 0. O se detiene, velocidad final 0. ¿Sí? Y ya tenemos, imagínense, ahí ya tenemos un dato, más otros dos que me den en números, ya están los 3 datos que yo voy a necesitar. Entonces, en el caso del avión, la idea es que la del inicio vale 0. En otro ejercicio, recuerdo, era el de un vehículo que les dije. Hablaba de un camión que iba a 50 kilómetros por hora. Y aquí veía un semáforo. ¿Sí? Veía un semáforo. Y les pedía averiguar, no me acuerdo si les pedía la distancia o el tiempo, algo pedía. Esta velocidad de aquí, la distancia creo que era el tiempo hasta detenerse en el semáforo. Este dato de aquí, ¿qué será? ¿Qué será la velocidad de 50 kilómetros por hora? Velocidad inicial. Ya, esta es la del inicio. Entonces, yo ya tenía un dato, la del inicio. Y digamos que me den la distancia. A ver, a mí me pedía el tiempo. Me daban la distancia hasta el semáforo. Ya está, 2. Y aquí es el problema, ¿no? Siempre te dan 2 datos como números. Me decían la velocidad inicial 50, me daban la distancia y me pedían el tiempo. Pero claro, yo tengo solo 2 datos y yo necesito 3. Ya les voy a explicar por qué 3. Me falta uno. La idea es que tenían que ustedes razonar, o bueno, me acuerdo de los chicos que estaban dando el examen, tenían que razonar que cuando llego a un semáforo, ¿cómo llego al semáforo? Llego al semáforo con el vehículo. Se queda en 0. Claro, y la velocidad aquí vale 0, es decir, al final del ejemplo, del ejercicio, del fenómeno, yo me detengo, pues, porque si no, no es la idea esa es la idea de un semáforo. Entonces, ya sé que la velocidad del final vale 0. Y ahí están mis 3 datos, ¿sí? Ya les adelanto que en el movimiento variado yo necesito 3. Ayer necesitábamos 2. En el MRU solo necesitábamos 2. Ahora vamos a necesitar 3 datos. Y casi siempre, o la velocidad del inicio vale 0 o la del final vale 0. ¿Sí? Que les quede muy claro que casi siempre la piedrita del ejercicio es que una de las dos vale 0. Y si ustedes ya diferencian eso de ahí, pues ya está el ejercicio de reemplazar la fórmula. ¿Sí? Por eso lo que me preguntaban, ¿no? De cómo plantear el ejercicio, cómo saber cuál es cuál. Yo voy a tener algunas variables en el ejercicio, en el problema, en las fórmulas, y lo que tengo que darme cuenta es, de aquí a acá será una distancia. Esto será la D. De aquí a acá se demorará un tiempo también. En recorrer esto se demorará un tiempo. Si entró con una velocidad de 50 y es un semáforo, aquí se va a detener. Entonces, ahí ya voy armando todos mis datos, ¿sí? Y ya voy viendo lo que me pedirá y lo que no me pedirá. Bueno, antes de entrar a las fórmulas, ¿sí? Antes de entrar a la parte de las 3 fórmulas que existen, ¿alguna pregunta sobre este tema, sobre algo que no haya quedado muy claro?
¿Qué dicen? ¿Alguna duda? Antes de pasar al tema de las fórmulas, que ya es un tema más matemático. Hasta aquí es, a ver, ¿hasta dónde saber física? Hasta lo que les indiqué de saber cuándo se detiene un móvil. Si ustedes llegan a darse cuenta que el vehículo tenía que detenerse, eso es saber física. O que el avión tenía que arrancar de cero, pues ahí está la física, ¿no? Después ya el resto será matemáticas, que también es un problema, ¿no? Pero bueno, saber física es hasta entender este tipo de cosas, de que tiene que despegar de alguna forma, tiene que arrancar de cero, tiene que irse deteniendo. ¿Por qué se detiene? Por una aceleración. Ya después serán las fórmulas. A ver, preguntas sobre el variado antes de entrar a las fórmulas. Seguros, no hay ninguna pregunta. Lo que quieran saber. Ingeniero, o sea, si se detiene el vehículo o hay un colapso, un choque, o frena, igual siempre la velocidad va a quedar, la velocidad final va a ser cero. Sí, para efectos de estos ejercicios, sí. Porque, claro, para chocarse generalmente no a ver, cuando habla de choques, en estos ejercicios, ustedes tienen que ponerle que la velocidad final es cero. Ya en la vida real, se chocan porque van con una velocidad, ¿no? Y la velocidad cambia abruptamente de, qué sé yo, iban a 50 kilómetros por hora y luego cuando chocan, obviamente se detienen. Entonces la velocidad cambia en un instante a cero. Pero estos ejercicios no tienen programado eso, así que en cualquier caso que ustedes ya vean que el auto se choca, se detiene, está frenando, pues está frenando para detenerse. O si se choca, se detuvo. Entonces sí, la velocidad final es cero. Otra cosa, eso de ahí, el ejercicio no les va, ustedes tienen que poner, ¿sí? Por ejemplo, el que les ponía es el que les citaba del tema del avión. No decía que partía del reposo, mire, en el ejercicio del avión no decía un avión parte del reposo, porque si ustedes leen un avión parte del reposo, pues ya saben que la velocidad del inicio, ustedes leen que el avión parte del reposo, pues ya le ponen velocidad inicial cero. Pero el ejercicio del avión no decía que partía del reposo. Entonces ya era cuestión de el alumno el ponerle a la velocidad inicial cero, o sea, saber que tenía que haber una velocidad del inicio y que tenía que ser cero, porque aparte tampoco no iba a salir el ejercicio si no hacían eso. Listo, entonces vamos a pasar al tema más complicado, que sería el tema este de las fórmulas, ¿no? Bueno, aquí hay algunas propiedades del movimiento variado, pero vamos a entrar a estas propiedades mejor después de ver la fórmula. Miren, aquí tenemos otro ejemplo. Esto es algo que les quería hacer ver también. No sé si en la pantalla alcanzan a ver algo amarillo. No sé si es cuestión. Sí, Espero que no sea de la pantalla, porque si no. Bueno, ya lo veré después. Ya. A ver, esto es lo que les decía, ¿no? La velocidad comienza con
25. Esta sería mi velocidad inicial, miren. En este ejemplo igual de un vehículo, comienzo con una velocidad inicial de 25, que esto sería aquí sería la velocidad inicial. Aquí sería la velocidad inicial. Después de un segundo, mi velocidad es de 27. Es decir, yo tengo una aceleración de 2. La velocidad está aumentando 2 cada segundo. Eso significa la aceleración 2 metros por segundo cuadrado. Que la velocidad aumenta 2 cada segundo. Y asimismo la velocidad va aumentando. Va aumentando. Pero miren la distancia, ¿no? Como se supone que cada vez voy a ir más rápido, si yo voy más rápido, cada vez voy a recorrer una distancia mayor, ¿sí? No es que, aquí no es que yo recorro la misma distancia, recorro 20 metros en un segundo, luego en otro segundo otros 20 metros, luego otros 20 metros. No, no es del MRU. En el MRV, miren cómo va el tema de la distancia. Yo recorro 26 metros. Luego, el siguiente tramo, como yo ya tengo mayor velocidad, ya recorro 28 metros. El siguiente tramo, como yo ya tengo una mayor velocidad, ya recorro 30 metros. Entonces, cada vez, como voy más rápido, voy recorriendo mayor distancia. Va recorriendo más. Exacto. Listo. Y ahora vienen las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué le pueden decir acelerado o retardado? Sí, acelerado es que la aceleración es positiva, retardado sería una aceleración negativa. Ya. Para no complicarnos la vida, yo tengo la primera fórmula. Sí. Esta es la primera fórmula que me gusta indicarles, el más y el menos. Si yo me doy cuenta que es acelerado, sí, que la velocidad va a aumentar, que estoy acelerando, en la fórmula yo le pongo más. Si yo me estoy dando cuenta que es retardado, que está frenando, que se tiene que detener, en la fórmula le pongo menos, ¿sí? Es juntar estas dos en una sola. Si se dan cuenta que es la misma fórmula, la del acelerado y retardado es la misma, solo que aquí cambia más y acá cambia por menos. Menos. Ya. Luego tienen esta otra fórmula de aquí, que es velocidad final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más o menos, dependiendo si es acelerado o retardado, 2 veces la aceleración por la distancia. Esta es la segunda. La primera vendría a ser sin distancia y la siguiente vendría a ser sin tiempo, ¿verdad? A ver, no te entendí, disculpa. La primera ecuación vendría a ser sin distancia y la segunda vendría a ser sin tiempo. La segunda, sí. Y tengo la tercera fórmula, que es distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Yo me voy a quedar con estas tres. Incluso cuando yo les haga el formulario voy a ponerles solo estas tres. Si quieren pueden poner las otras de aquí. ¿Sí? Bueno, esta ya les explicaré después para qué es, pero esta por el momento no la tomen en cuenta. ¿Sí? Esta de aquí, la primera es una mezcla de estas de acá. ¿Sí? Lo que pasa es que si ustedes se van a un formulario del MRV, del movimiento variado, les van a asomar como 10 fórmulas. ¿Por qué? Por decirles, de la primera fórmula, que es esta,
yo puedo sacar una, puedo sacar dos, y puedo sacar tres. ¿Sí? Yo de esta fórmula de aquí, si yo me pongo a despejar esta fórmula, puedo sacar todas estas fórmulas de aquí. Puedo sacar tres más. ¿Sí? Pero la idea no sería aprenderse una, dos, tres, cuatro fórmulas de memoria. La idea solo es aprenderse estas tres de aquí y saber despejar, ¿sí? Yo les voy a enseñar cómo despejar de una manera sencilla y la idea es que solo utilicemos estas tres. ¿Dónde? La velocidad V sub F, ¿qué sería? La velocidad final. V sub O, la velocidad inicial. A es la aceleración y T es el tiempo, ¿no? Cada una aquí está explicado con sus unidades. Se supone que la velocidad tendrá que estar en ¿qué? Vamos a ver cómo tendrían que estar las unidades. Si yo tengo mi velocidad final, la velocidad final, si esto está en metros por segundo, esto tendrá que estar en metros por segundo, la aceleración tendrá que estar en metros por segundo cuadrado y el tiempo tendrá que estar en segundos, ¿sí? Tiene que coincidirme las unidades. O si esto está en kilómetros por hora, esto también tendrá que estar en kilómetros por hora, esto en kilómetros por hora cuadrada, y el tiempo tendrá que estar en horas, ¿no? Entonces, ojo con las unidades. Todo tiene que estar con las mismas unidades. Entonces, lo que les decía, yo tengo estas tres fórmulas de aquí, estas tres fórmulas de aquí, donde la velocidad final, la velocidad inicial, aceleración y tiempo en la primera. En la segunda, dice velocidad final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado, más o menos, dependiendo si es acelerado o retardado, 2 veces la aceleración por la distancia. Si se fijan, como decía el compañero, en la primera fórmula yo no tengo la distancia, pero tengo el tiempo. Entonces, por ejemplo, esta fórmula de aquí no me va a servir para encontrar la distancia. Si yo quisiera sacar la distancia, me iría a la fórmula 2 o a la 3. ¿Sí? Si el ejercicio les pide sacar la distancia, tienen que irse o a la fórmula 2 porque ahí está la distancia, o a la fórmula 3 porque también está la distancia. Si el ejercicio les pide sacar el tiempo, ¿a qué fórmula tendrían que ir? A ver. Si les pide el ejercicio, sacar el tiempo, ¿a qué fórmula tendrían que ir? La primera. La primera. A la primera fórmula. Ya. O a la tercera, porque la tercera también tiene el tiempo. La Sí, que dice número 3 no tiene tiempo. sí, la 3 dice... ¿Dónde dice? La 3 dice, distancia es igual a velocidad. Velocidad final al cuadrado. No, la de aquí. La que les puse acá a la derecha, esta es de aquí. Ah, ya. Sí. Sí. A ver, yo les pongo todas las fórmulas por si alguien no quiere despejar. Aquí están todas. Pero si alguien quiere ver así, es mejor saber solo 3 y saber despejar. Entonces, la idea de esto es que, claro, que vayan a la fórmula, que tenga lo que ustedes quieren y que tenga los datos que ustedes tienen. ¿Sí? Si ustedes quieren la distancia, pues buscan una fórmula que tenga la D, pero que también tenga los datos que ustedes tienen en su ejercicio. ¿Sí? Y pues eso, señores. Entonces, recordar
cada que ustedes vean MRU variado, movimiento rectilíneo uniformemente variado, o entiendan que el móvil parte del reposo, o que está frenando, o que está acelerando, o que se detiene, o ya les dice el ejercicio que el móvil va con una aceleración. Si ya les da la aceleración, todos esos indicios tienen que mandarles a estas fórmulas. Si ustedes ya tienen cualquiera de esas cosas que se asemeje a lo que es el movimiento uniformemente variado, se van a estas fórmulas. ¿Sí? La fórmula que está en el acelerado y retardado, la que está bajito con paréntesis, esa también nos sirve para ambos casos, para acelerar y retardar. Sí, para calcular la distancia. Solo para la distancia, entonces. Sí, lo que pasa es que ustedes pueden juntar, pueden mezclar estas fórmulas una con la otra y les va a salir la 1 y la 5. Entonces, las básicas son estas tres, que yo en el resumen les pondré estas tres de aquí, ¿sí? Que ya les voy a enseñar cómo manejar en este momento. A ver, ustedes tienen las básicas son estas de aquí. El traspaso cuando venimos acá. Chucha, capaz que una fundita. Oye, no estará por allá, en Fénix, por ahí. Porque todo lo que estaba morado en Fénix, yo me fui a rescatar el casco por allá. Ah. Ahí hay poco. Listo. Entonces, estas son las tres fórmulas básicas. A ver. En la primera fórmula, ¿cuántas variables tienen aquí? Tienen 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ustedes tienen 4 variables en la primera fórmula. Velocidad final, inicial, aceleración y tiempo. Como es una ecuación, ustedes necesitan 3 datos. ¿Sí? Ustedes necesitan, por decirles, si quieren el tiempo, necesitan tener la aceleración, la velocidad inicial y la velocidad final. En esta fórmula de aquí ustedes necesitan 3 cosas. En la fórmula de abajo, 1, 2, 3, 4 variables. En la fórmula de abajo, distancia, velocidad inicial, tiempo, que es el mismo que acá, ¿no? No son este tiempo de aquí y este tiempo de acá, no son tiempos distintos. Es la misma T. Entonces, es la misma letra. Entonces van 1 variable, 2 variables, 3 variables y 4. Entonces, en todos estos ejercicios de aquí, ustedes tienen 4 variables, que son las que están en cada fórmula, ¿no? Aquí tienen estas 4. Aquí tienen 4 variables, aquí tienen 4 y acá tienen 4. Es decir, que en todo ejercicio del movimiento variado, ustedes necesitan 3 datos. En distancia parece que son 5 variables. No. El tiempo que está aquí es el mismo. Si el tiempo les dice que vale 2, tienen que poner 2 aquí. Ya, correcto. Y aquí. Entonces solo cuenta como una. Y el número no es una variable. Entonces sería solo la distancia es una, la velocidad inicial es otra, el tiempo es otra, que es la misma, y la aceleración. Son 4 variables. Entonces, en todos estos ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente variado, como son 4 variables, ustedes necesitan 3 datos. ¿Sí? Es decir, necesitan 1, 2, 3 para poder sacar la incógnita. ¿Sí?
O bueno, puede ser cualquier otra, ¿no? Pueden tener... Pueden tener esto de aquí, averiguar esto y tener esto. ¿Sí? La idea es que necesitan 3 datos. ¿Sí? No se olviden, en el variado, 3 datos. En el MRU, ¿cuántos necesitábamos? En el caso de ayer. 2. Ya, solo necesitábamos 2. Ahora ya vamos a necesitar 3 datos. Y adivinen cuántos les van a dar. Dos. Sí. Ustedes van a necesitar 3, pero casi siempre les van a dar 2. Les van a dar 2 como números y uno va a estar sobreentendido o va a estar en palabras. Lo que les decía, ¿no? Les dicen del avión que se demora tantos minutos en despegar, que la pista mide 7 kilómetros y que calcules la velocidad final. Sería la aceleración cero, sería el dato que faltaría ahí. No, la velocidad inicial 0. Perdón, la velocidad inicial Sí. 0. Entonces, esa es la idea de estos ejercicios. Siempre, siempre. Por un ejemplo, a ver. Les decía el caso del avión. Les dice que la pista mide 7 kilómetros. Les dice que se demora 2 minutos en despegar. Y que calculen la velocidad con la que despega, que es la final en la pista. Entonces, ¿cuántos datos tengo yo? 1, 2, y me falta un dato. ¿Se dan cuenta? Y aquí está la pregunta. Entonces, yo tengo que saber que el avión estaba quieto. Entonces, velocidad inicial, 0. Y ahí está el tercer dato. Y ya puedo reemplazar en cualquier fórmula. En el caso del semáforo, a mí me pueden dar la velocidad del inicio. Me pueden dar la aceleración del auto. ¿Sí? Y me piden calcular el tiempo en el que me detengo. Pero a mí me falta uno. Tengo un dato, 2 datos y me falta uno. Pero como yo sé que me voy a detener, Final sería la final 0. ¿Sí? Entonces, casi siempre el secreto está en que la del inicio vale 0 o la del final vale 0. Pero entendido que necesitan 3 datos, la cosa es que ustedes necesitan 3. Si ya tienen 3, se van a una fórmula. Por decirles, en el caso del avión, con estos datos que ustedes tienen aquí, a ver, ¿qué fórmula en el caso del avión? ¿Qué fórmula les daría la velocidad final? la segunda. No. O sí, a ver, distancia. La primera. Claro, ahí está la velocidad final al cuadrado, dice, por la velocidad inicial más el... Pero más no 2, tengo, más la aceleración claro, y la pero distancia. no tengo la aceleración, ni La tengo... primera fórmula. Bueno, en el caso del avión creo que es un... Bueno, ya vamos a ver eso también. No me serviría... La 2 no me sirve mucho. La 1... Claro, utilizaría la 1, ¿no es cierto? Claro, la primera fórmula. Ya. Bueno, no hay que olvidar que yo en el variado tengo 5 variables, que es distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. Tengo 5 variables yo. En las fórmulas tengo 4, pero legalmente tengo 5. Entonces hay veces que tengo que sacar una más para poder sacar la que me falta. A ver, miren, ustedes tienen que ver qué fórmula pueden utilizar. Yo digo, tengo la distancia, tengo tiempo
y velocidad inicial. Entonces yo puedo utilizar esta fórmula de aquí. ¿Qué fórmula tiene estas tres? ¿Qué fórmula tiene la distancia, el tiempo y la velocidad inicial? La tercera fórmula. La tercera. Sí, la tercera tiene la distancia, correcto, yo tengo la distancia, tengo el tiempo, tengo esto, y tengo la velocidad inicial, tengo esto. ¿Qué puedo averiguar? Con esta fórmula, donde yo tengo todo, ¿qué puedo averiguar? Puedo averiguar la aceleración. Entonces ya tendría otro dato más. Y con la aceleración, ahí sí ya podría utilizar o la 1 o la 2. Ya podría utilizar cualquiera porque ya sabría todo. Solo faltaría una más. Se lanzó aquí una línea amarilla, ¿verdad? Sí. Bueno, es bueno saber que es del lápiz óptico. Sí, a veces tiene sus fallos y raya en la... Pero bueno, mejor porque pensé que era un problema del monitor. Ya. Entonces, se fijan cómo va esto, ¿no? Ustedes ven qué datos tienen y a qué fórmula irse. Y ya está. Hay veces que toca hacer dos pasos, que toca irse por decirles, a la fórmula 3, sacar la letra A y, bueno, aplicar en otra fórmula más. Hay veces que toca hacer un paso más, pero la idea de esto es tener los tres datos y jugar con las fórmulas a ver cuál puedo utilizar. Bueno, y nada mejor que hacer un ejercicio. A ver, señores, les voy a pedir un momento, voy a tener que desconectarme porque tengo un problema con el lápiz óptico y no me deja escribir bien. Entonces yo voy a reiniciar el equipo y les vuelvo a enviar el link para que se conecten, ¿les parece? Tengo que reiniciar el computador por un motivo del lápiz óptico y ya les vuelvo a enviar el link. ¿Todos de acuerdo? Ok. De acuerdo. Sí. Voy a dejar de No hay grabar problema. y ya les envío. Gracias. Ya nos vemos. Ok. Ya.